y rehabilitar, ¿sí? Psicoanálisis, kinesiología, todas enfocan a ese lado, ¿no? A sanar una parte, un momento y rehabilitar esa zona para poder avanzar. Entonces, en esta terapia lo que usamos es el espacio expandido de conciencia. ¿Sí? Esto es como si fuese una conversación entre dos personas. Entonces, lo que se da en esta conversación es la apertura del inconsciente para que esas emociones, sensaciones, pensamientos empiecen a salir a la luz. ¿Sí? Entonces, esto es una puntita. Yo les voy a comentar un poco más también las premisas generales, porque no tiene que ver con que tengan una creencia religiosa o no religiosa. Ustedes pueden no creer en la reencarnación y sin embargo la terapia los va a ayudar, ¿sí? Porque en toda conversación con un psicólogo o con un terapeuta holístico siempre va a terminar saliendo del inconsciente, va a encontrar la forma para que esto se manifieste y se pueda trabajar, ¿sí? Van a ver que muchas veces en las regresiones hay ciertas analogías con cosas de vida actual que dicen, pero ¿qué? En otra vida me pasó algo similar, ¿cómo puede ser que lo venga a arrastrar? Y esto tiene una explicación, digamos, yo lo vengo haciendo así, obviamente cada terapeuta tendrá su forma de explicarlo, es que el espíritu, ¿sí? Es como un sol. Es como un sol, eso lo explica el libro de los espíritus, ¿sí? Que se extiende con sus rayos. Y así con la intención se extiende para un lado, se extiende para el otro y así sucesivamente en la intención que tenga ese espíritu, ¿sí? Pero nunca se fragmenta, nunca se divide por completo este espíritu. Pero ¿qué pasa? Si uno de esos rayos se queda con Malku, con un problema complicado que no puede solucionar porque realmente se quedó atrapado ahí, se queda como un nudito. Un rayo se quedó ahí, un nudito con Malku. Otro rayo se quedó con luz, con alguna situación de la infancia. Y así todos los rayos del espíritu se van desperdigando por el universo y la galaxia, ¿sí? Ahora, cuando encarnamos, este espíritu viene con todas esas memorias y se transforma en alma. Para que se pueda transformar en alma y se encarne en la materia, se sirve del perispíritu, ¿sí? Que es un fluido universal. Eso se da en el momento de la concepción, ¿sí? ¿Siguen? ¿Tienen alguna duda con respecto al perispíritu, al fluido universal? Espíritu y alma, ¿cuál sería la diferencia? En realidad podríamos decir que son la misma cosa, ¿sí? Pero es del espíritu, cuando está encarnado, es alma. Pero nunca termina del todo de bajar, ¿sí? Cuando sucede la concepción, hace el primer lazo con el perispíritu en la materia, ¿sí? Es una energía animalizada en donde empieza el flujo vital, ¿sí? Que se le llama a este perispíritu que empieza a encarnar en el espíritu. Entonces, cuando esto sucede, empieza a haber sucesiones donde este espíritu viene bajando. Un poquito en un mes, otro poquito en otro mes, y así sucesivamente. Y en el nacimiento podríamos decir que se fija este lazo con el perispíritu y la materia, ¿sí? Pero hasta los 20 y tantos años podemos decir que todavía el espíritu se está incorporando a la materia. Hasta los 7 u 8 años digamos, que mantienen la conexión directa. Se ven que los chicos tienen como una conexión directa, tienen el canal súper abierto porque todavía sus órganos están en desarrollo y todavía esta inversión del espíritu falta. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, tanto en los embarazos, en situaciones complejas en la niñez, ¿qué pasa? Hay una situación traumática y entonces el espíritu como prefiere no bajar. Dice, no, verdad, esto es muy complicado, entonces baja como por partes. Se generan atrapamientos, que son estos rayos que les decía, que quedan desperdigados por ahí. Entonces, cuando nosotros realizamos las regresiones, que no necesariamente tienen que ser sí o sí a vidas pasadas, hay diferentes tipos, ahora les voy a comentar cómo podemos diferenciarlas, vamos a ir desenredando esos nudos de esos rayos que quedaron. Y de esa manera uno puede redirigir esa energía, volverla a tener para uno y decidir en qué ponerla, ¿no? Porque es
un poco el objetivo que tiene esta regresión, ¿sí? Liberar los bloqueos y los traumas de otras vidas y de la vida actual también, pero en general siempre se busca la causa, el origen, porque va a ser mucho más fácil, con la ley de causa y efecto, ¿no? Ir a deshacer el error en la causa y así tener los beneficios del efecto en la vida actual. ¿Acá tienen alguna duda? ¿Me entienden todo? ¿Estoy hablando chino? Me dicen. ¿Está bien? Bueno, me ayudó el libro también a entender, ¿no? El libro Claro. habla justamente de todo eso. Muy bien. Que si no sanás, ¿no? Vas arrastrando en otra vida. Exacto. Y te vas encontrando también con gente parecida, o sea, con el médico, con el pediatra, con el... Exacto, sí, como que todos Ahora, estamos... si es tu primer vida, y Sí. vos venís quizás de otra galaxia, ¿se puede ver eso? Te explico. Primero es que hay que tener en cuenta que existe la pluralidad de los mundos, ¿sí? Y que no es nuestra primera encarnación, o sea, cuando una persona va a regresionar, no es que es su primera reencarnación, porque los espíritus son creados al mismo nivel, simples e ignorantes, ¿sí? Eso según el libro de los espíritus. Después podemos, digamos, si quieren, discutir diferentes corrientes religiosas, pero en el libro de los espíritus de Allan Kardec, no sé si lo conocen, es una doctrina en donde en la época de la Revolución Francesa, Allan Kardec empezó a investigar todo esto para descubrir a los chantas, ¿no? A todos los que hacían volar las mesas y que les preguntaban. Está en la película. Está la película en Netflix, es bien resumida la película, pero contando cómo es que una persona laica, ¿sí? Se empezó a interesar por estos temas y llevado además, porque al empezar a investigar empezó a comprobar que sí existían las manifestaciones de los espíritus, ¿sí? Entonces se dedicó muchísimos años, hizo más de 5 libros, en donde el primero es el libro de los espíritus, después el libro de los medios y después empieza a venir el Evangelio según los espíritus. Hay todo una investigación que lo que tiene de beneficioso esa investigación es que realizó las mismas preguntas a diferentes medios del mundo y las que correspondían, las que eran coherentes y eran iguales en diferentes partes del mundo, es que relevó esa información, la catalogó y la plasmó en los libros. De hecho, yo me lo imprimí, pero porque están gratis para que cada uno pueda. Este es el de los espíritus. Y tiene 10.000 millones de preguntas desde qué es Dios, cómo se generó todo, y bueno, tiene una cantidad de preguntas que siempre nos van a estar sacando de dudas que podríamos decir que la ciencia no puede responder. Pero mismo los espíritus dicen, hay cuestiones, hay misterios de Dios que no están dados para que el hombre los conozca, ¿sí? Eso es la investigación y todo lo que venimos hablando con respecto a los espíritus. Volviendo a tu pregunta, ¿sí? Estamos hablando de que la Tierra es una tierra de expiaciones. Uno puede venir a reencarnar por 3 razones principales. Expiaciones, pruebas, que son como el colegio, que hay que pasar primaria, secundaria, hay que estudiar porque es parte de la evolución del espíritu, y misiones. Esas son un poco más difíciles, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando encarnamos nos olvidamos de todo. Vamos a decir, vengo con la misión de ayudar a despertar a todo el mundo, pero después nacés de cero y quizás tengas, obviamente, más intuición que el resto, porque quizás no sepas cómo manejarla y es complejo. O sea que, pero estas 3 se pueden fusionar. Que tengas que hacer expiaciones, que tengas que hacer pruebas, que encima tengas que ayudar a despertar. Entonces, esas son las 3 razones principales y así como nosotros tenemos una tierra para espiar, hay mundos inferiores y mundos superiores. Podríamos hacer una analogía con respecto a las plantas, ¿sí? Que tienen energía vital, pero no animalizada, ¿no? Que es a la que corresponde a las manifestaciones de yo decido hacer tal cosa en la conciencia, ¿no? Entonces,
podríamos ser tranquilamente que la primera aparición nuestra en la Tierra puede ser que haya sido una piedra inerte, y así, con la transferencia de los componentes, terminar siendo después encarnaciones con vida, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, es muy difícil quizás de explicarlo así en 2 palabras, porque realmente ahí hacen todas un montón de preguntas donde explican, y en realidad el espíritu es cuando empieza la energía animalizada, ¿sí? Entonces, bueno, como ahí en ese caso las plantas dicen que no, pero sabemos perfectamente que si uno les habla, mejora las plantas. Entonces, tengamos en cuenta que esto está hecho en una época hace bastante, y después de este maravillosa obra, podríamos llamarnos a El Curso de Milagros, que es una versión que es canalizada, de 7 años, en donde es como, yo digo como si fuera, porque no vamos a andar impartiendo creencias, pero es a la persona que recibió la canalización le dijo que era Jesús, ¿no? Y hay un montón de temas más profundos y más complejos. Ahora ya nos estaríamos yendo del tema, por eso los vuelvo a traer, pero era importante que tengan una idea de que, según el espiritismo, es así. Pero como empezamos la conversación, no hace falta que crean ni en los espíritus, ni en la reencarnación, ni en ninguna otra cosa en particular. De hecho, en las regresiones hay personas que directamente son muy mentales, y lo único que logran al principio por ahí es conectar con algo bien tangible. Pero eso ya es un montón, porque eso está empezando a trabajar. Cuando una persona tiene la decisión de decir voy a tomar una terapia, eso ya es un montón. Todo cuenta, porque ya estamos entreabriendo la puerta. Es como que, bueno, tengo la decisión, ya la abrí la puerta, eso es un montón. Después que uno quiera hacer la fuerza, dar el paso, eso Lleva su tiempo, pero siempre se hace. Siempre se hace, y todo cuenta. El otro día hablamos con Mariela con respecto a eso, ¿no? De las terapias. ¿Cuál es la más efectiva? Yo pienso que cuál es la más efectiva, porque así voy, hago esa terapia, que sané, listo, ya está, ya no. La terapia que es para vos va a llegar para vos en el momento que estés abierto a esa posibilidad. Y si en un momento, después de 10 años, viste que esa terapia, y la verdad que no fue tan... Pero no, esa sembró la semilla para que se dé la posibilidad de que estés cada vez más abierto. Entonces, les hice un dibujito. No critiquen mi arte porque no. Es bien sencillo para poder identificar, ¿sí? Hablamos de los espíritas, que hablan mucho de la casa mental. ¿Qué quiere decir la casa mental? ¿Qué puede ser? El cerebro, pongamos. Los pensamientos, claro, los pensamientos. La casa mental son los pensamientos. ¿Y qué hay que hacer con una casa? Ordenarla, limpiarla, exactamente. Mantenerla, sí, es un trabajo, es un embole, digamos la verdad, porque encima una cosa es limpiar el piso de afuera y otra cosa es meterse en las profundidades y empezar a sacar todo eso, ¿viste? Toda la mugre que ha quedado, porque ¿qué pasa? ¿De dónde nacen los traumas? De situaciones que no logramos procesar. Situaciones que, o porque tuvimos que seguir trabajando, o porque los chicos son chiquitos, o porque mi mamá, mi tía, mi esto tengo que hacer, y son las obligaciones que hacemos. Lo guardamos y decimos, no está todo bien. Lo ponemos abajo de la alfombra. Abajo de la alfombra, exacto. Pero ¿qué pasa? Eso empieza a salir. Sí. ¿Por qué empieza a salir? Si no lo trabajamos, ¿por dónde empieza a salir? Por el cuerpo. Por el cuerpo. Me duele acá, no sé por qué me duele acá, que duele el cuerpo. Y esos son llamamientos. Hey, hola, te está pasando algo, date cuenta que no tenés que estar tanto acá, sino un poco también acá y acá y acá. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no ordeno mis pensamientos, ¿sí? Voy a estar generando sensaciones,
en el cuerpo que me van a estar haciendo frenar. Cuando uno se quiebra un pie, cuando uno se quiebra algo, en general es frenar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tomar rienda de estos pensamientos? Trabajando. Y en las regresiones se trabaja, ¿sí? Y nos guiamos por el alma. ¿Por qué decimos que nos guiamos por el alma? Porque en el espacio expandido nos guía el alma. En la regresión van a ver que una persona está acostada, que es el consultante, y el terapeuta está sentado al lado, cerca, ¿no? O puede ser online, ¿sí? La idea es que la persona, contando o con la técnica de entrada que elija el terapeuta, pueda acceder a esa experiencia que le está dando origen en esta. Muchas veces el motivo de consulta que te lleva a hacer una regresión es: no consigo trabajo, supongamos, ¿no? Empleo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé, me duele acá, ¿sí? Y quizás en la regresión no sale nada con respecto a eso. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que no se trabajó? No, al contrario. Porque todo lo que va a sacar el alma ese día es lo que necesita primario. Es como si fuese un ovillo, ¿no? Tenemos un nudo de lana y tenemos la puntita. Y lo empezamos a sacar. Y se empieza a anudar. Entonces vamos a tener que sacar primero el nudito de este, segundo el nudito de este. Por eso lo ideal es que hagamos varias regresiones. Pero si no se puede, no pasa nada, porque ya desatamos un pedacito y vamos a contar con un poco más de energía para avanzar. Entonces, este dibujito tan divino y hermoso que hice corresponde al foco atencional. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué hacemos? Ay, no, nos quejamos. Llevamos toda la atención al problema. Toda la atención al problema. Y nos encanta indignarnos. Yo ya lo dije un montón de veces. Y quejarnos. Y quejarnos, Ni hablar. pero juntémonos y nos indignamos todos juntos. ¿Sí? ¿Les gusta indignarse? Ay, que este país de mierda, que la gente, que todos se quejan, y que sí, que la luz, que el gas, que el dengue, que todo. Todos nos quejamos. Está perfecto, listo, ya está. Ya está, te quejaste, ¿qué haces con eso? Ya lo sentiste, ya protestaste. Hay un cuento de un monje que no sé si me lo voy a acordar, pero es de dos monjes, es una historia zen, que iban caminando hacia el monasterio, ¿sí? Y se cruzan con una muchacha que tenía que cruzar el río y no lo podía cruzar y estaba desesperada porque del otro lado estaba la madre que se estaba muriendo y que no sé qué. Y los monjes tienen un voto que no pueden tocar al sexo opuesto, ¿sí? Era un monje anciano y uno joven. El monje anciano tiene un problema, la sube a los hombros, la cruza, ¿sí? Y sigue su camino con el otro monje. ¿Sí? 10 horas tardaron en llegar al monasterio. Cuando llega al monasterio, el joven, ¿qué le dice al otro? ¿Cómo tocaste a esa señora? ¿Cómo puede ser que no? Y el monje anciano, ¿qué le dice? Hace más de 10 horas que estás cargando vos con la mujer. O sea, cuando nosotros nos quedamos enrollados con un pensamiento, con un problema, si no lo exteriorizamos por una parte, ¿no? De poder hacer la catarsis, de poder liberarlo, vamos a estar cargando con esa emoción todo el rato y no nos vamos a estar haciendo bien. Entonces, meto el curso de los milagros. Uno de los recursos más importantes es me perdono. Me perdono porque me estoy haciendo daño a través de esta situación. O sea, nos indignamos, nos enojamos, nos broncamos, golpeamos el armazón, todo. Ahora, cuando volvemos en sí, oh, qué mal me hice con toda esta situación. Porque toda esa energía vital que estamos perdiendo el estar enojados, nos está debilitando a nosotros. Y no nos deja ver las otras realidades. ¿Cuántas veces les habrá pasado que están tratando de solucionar un tema, algún familiar, algún trámite, alguna cosa, y estás ahí y no sale? Ahora te vas, porque sí, bueno, ya está, me voy, ¿no? Y hago otra cosa. Y después de repente, claro, le puedo pedir a fulano, puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra. Viene la iluminación, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se hace en regresión es eso, es
ampliar este foco atencional, ¿sí? Para entender desde dónde viene la emoción, desde dónde estamos actuando, y así poder ampliar esto y ver otras realidades posibles, ¿sí? Y entonces, con la regresión, además de conocer la causa, vamos a conocer el aprendizaje, porque tengamos en cuenta que si vamos a vidas pasadas, ¿sí? Vamos a pasar por la muerte, que todo el mundo le tiene miedo a la muerte, ¿sí? Todo el mundo generalizando, ¿no? Pero es como que hay como un tabú muy fuerte de hablar de la muerte, del buen morir, digamos. A nadie le gusta decir, ay, sí, me puedo morir mañana, y dice, ay, no, qué diablo, no sé qué. Y realmente es así, uno puede estar cruzando la calle, pasa un camión y chao. Entonces, con más información tengamos sobre la muerte, mayor va a ser, digamos, no digo que va a ser placentera la muerte porque no sabemos exactamente de qué manera se va a dar, pero sí vamos a poder cuidar nuestro espíritu para que salga lo más limpio posible y libre de desapegos, ¿sí? Porque muchas veces habrán escuchado un montón de historias donde hay espíritus, almas en penas, que se quedan boyando por acá porque quieren seguir mandando en el negocio familiar, porque quieren seguir marcándole los límites a algún personaje de la familia, y así esa persona así esa alma en pena no logra ir a la luz y queda en turbación. Y como no existe el tiempo, eso puede pasar un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, cuanto más sepamos sobre el proceso del morir, que hay un montón de evidencia, no se trata de que hay que morirse para saber qué pasa, sino que hay actualmente un montón de evidencia donde uno puede investigar y tener, digamos, mayor tranquilidad al momento de primero acompañar a un ser querido y segundo también en el momento que nos toque. Entonces, volviendo al tema, tenemos un pedacito chiquitito de lo que es el consciente, muy chiquitito, ¿sí? Y después tenemos todo inconsciente. Tenemos el inconsciente individual, que son cosas que uno hace sin querer, pero individualmente, que vienen de la propia esencia, del espíritu. El inconsciente familiar, que son cosas que vienen del árbol transgeneracional o cosas que vienen por linaje, que venimos cargando. Y el inconsciente colectivo, ¿sí? Todos estos inconscientes, si yo no les trabajo, ¿qué va a pasar? Voy a dejar arrollar por las emociones. Yo soy esto, quéranme como soy, y sí, soy así porque mis padres fueron así, soy así porque vivo en este país, soy así porque nací con estas condiciones. Y eso es no tomar las responsabilidades. Más fácil. Y cuando nosotros empezamos a tomar las responsabilidades de que todo esto nos pertenece, de esta vida actual o de vidas anteriores, porque el inconsciente tiene también información de las vidas anteriores. Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente que vengo cargando con todo esto, en el proceso de la muerte, de la regresión, voy a ir hacia la luz. Y en esa luz puedo preguntar, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Por qué mi alma debía pasar por esta experiencia? Y en ese ¿para qué? Lo traemos a la conciencia. Y entonces, cuando termina la regresión, después de la armonización, podemos decir, yo en esa vida tenía que aprender sobre el amor incondicional. Vamos a un título así bien amplio, ¿no? Entonces, ¿y en esta vida lo estoy aprendiendo? ¿Ya lo aprendí o no lo aprendí? ¿Qué me falta para aprender eso? ¿No? Entonces, ahí es cuando, digamos, ya tenemos la mitad de la puerta abierta de lo que veníamos hablando, de empezar a trabajar en uno. Entonces, ¿tengo ganas de aprender eso o no? Quizás no tengo ganas, quizás no tengo la fuerza en este momento para hacerlo, pero puedo seguir trabajando en mí. Yo ahora ya sé que vengo a aprender una de las tantas cosas, eso. ¿Sí? Porque si se me viene representando es porque todavía no lo aprendí. Si mi alma me está mostrando eso, es porque algo me falta todavía de aprender de esa experiencia. Es entonces que abrimos nuevamente este foco atencional y así como cuando buscamos un auto que queremos comprar, lo vemos por todos lados, cuando obtenemos la información del aprendizaje, nos empezamos a interpelar. Ay, mira cómo reacciono con esta persona. Ay, mira esto que no me gusta. Me da cosita. Y entonces ahí es que uno
famoso clic. Y es el clic, pero no es el de arranque. Es, bueno, listo, ¿qué viene ahí? La compasión. Entiendo que hasta este momento hice lo mejor que pude, con las herramientas que tenía. Y ahora voy a intentar, pasito a pasito, ir avanzando para esta nueva realidad que yo quiero. Porque ahora sí que estoy viendo que sale el sol y quiero aprovechar que me pegue en la cara y no quedarme en casa encerrada. ¿Se entiende? Son todos procesos de a poco. Entonces, esto es un grafiquito así nomás, no, pero básicamente lo que les quería mostrar es esto, que en cualquier terapia que elija, constelaciones, regresiones, reiki, tarot, lo que busquen, siempre en lo que van a estar viendo plasmado en el exterior es algo que viene del interior. ¿Sí? El alma se va a hacer ver de alguna manera. Así como pasa con el cuerpo, pasa también con lo que vemos. Y a medida que vayamos integrando este concepto, vamos a poder encontrar señales, sincronicidades y formas de llegar a entender por qué me pasa lo que me pasa y para qué. ¿No? Y obviamente la realidad no la vamos a poder cambiar. Pero con este nuevo saber, esa realidad no va a ser tan dura. Por ejemplo, con enfermedades graves. ¿Sí? Con enfermedades graves, de hecho hay regresiones en donde personas vienen a tratar una enfermedad que es terminal. ¿Sí? Y esta persona en esa regresión puede conectar con la causa o con el aprendizaje, como les venía diciendo, poderlo transitar de otra manera. Empezar a acordarse de esa identificación del dolor, del sufrimiento. Porque muchas veces los mandatos que recibimos cuando estamos en la panza de mamá, cuando estamos creciendo, ay no, si estudias esto te vas a morir de hambre, si digamos no te podés ir de casa, no podés esto, no. Hay un montón de situaciones, de mandatos, que poder empezar a desarmarnos nos libera. Porque ahí no vamos a estar actuando por lo que sentía mamá, por lo que sentía papá, ni nada, sino que vamos a estar actuando desde nuestro propio espíritu. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poco? ¿Tiene alguna duda? ¿Los abundé demasiado? Pero bueno, en definitiva es un poco eso de poder explorar las emociones, sensaciones y pensamientos. Y nosotros lo que recomendamos es hacer 5 regresiones. ¿Por qué 5? Porque ahí, bueno, la primera, porque es la primera, porque tengo que conocer al terapeuta, tengo que ver cómo estoy, qué me pasa con esto, si realmente siento que conecto con eso, porque puede ser una moda. Y es válido también. El problema, el conocimiento está a la orden del que quiera participar. Ahora, la segunda, ya seguramente es porque tengo un interés un poco más de trabajar, ¿no? De ir un poco más allá. La tercera, yo la recomendaría a trabajar vida actual, ¿sí? Después, la cuarta, ¿sí? Hacer vida fetal. Y la quinta, propósito de vida. En estas va a aparecer un montón de cosas. Y yo ahora lo que les voy a tirar quizás les va a aparecer loco. Pueden aparecer extraterrestres, almas en pena, pueden aparecer situaciones en donde son un oso. No importa. La experiencia, un gato, Algo tiene. Siempre trae el gato. Siempre. ¿Y sí? Es ¿Por qué? increíble. ¿Qué pasa? No importa lo que aparezca. Puede ser una situación muy irrisoria. Yo qué sé, estar en un circo, saltando, siendo un monstruo. No importa lo que vaya a aparecer. La experiencia es mandataria y es exclusivamente del consultante. Lo que diga el consultante es palabra santa y así es, y no importa si se usa la imaginación, si se usa realmente un recuerdo de vida pasada, porque ahí lo que estamos haciendo es la manera que tiene el alma, cómo puede, en la medida que puede, sacar a la luz todo esto que viene cargando. Entonces, tienen que saber
que no va a aparecer nada de lo que no esté preparado su psique. Su cerebro tiene una estructura y no se va a autoboicotear. Lo mismo el alma. El alma no les va a hacer ir una experiencia que no puedan afrontar. ¿Sí? Siempre va a ser una experiencia a la que ya estén preparados, por más dura que parezca, porque a veces aparecen cosas heavy, duras, complicadas, pero esa es la manera en que el alma te está diciendo, ya estás preparado para trabajar todo esto. Ahora, ¿querés trabajarlo? Bueno, te muestro, acá está toda la información para que vos puedas salir de ese bucle. ¿Por qué? Esas situaciones del no trabajo, del no pareja, del dolor que sea, yo lo puedo sanar con, digamos, como hacen los chamanes quizás, cortando el lazo ese, armonizando, haciendo, digamos, algún trabajo de armonización y está todo bien. Pero si yo no hago el trabajo interno de entender para qué viene esto, qué es lo que me viene a enseñar, mañana va a salir otro problema, no te digo con la misma persona, pero es una situación muy similar. Entonces, esto es así. Hay que tener ganas. Hay que tener ganas. Igual, eso no quita. No es ganas, sino el compromiso y la responsabilidad. Exacto. Pero eso no quita que por más que yo haya hecho esa terapia, sé que el aprendizaje es este y después me vuelve a pasar, es un fracaso. No es un fracaso. Es una llamada de atención. Porque vos ya sabés por dónde viene el tema. Ya sabés que, me vuelve a pasar esto y bueno, de vuelta. Me perdono por hacerme daño a través de esta situación, por no lograr el camino. Y algo que es muy importante es pedir asistencia. ¿Sí? No estamos solos. Todos nacemos con un ángel de la guarda. Ustedes le pueden llamar como quieran. Pirula, no hace falta que tenga un nombre en especial. ¿Sí? Siempre hay alguien acompañándonos. Es un ser que baja con nosotros en el momento de la concepción y nos acompaña. Lo que pasa es que no le pedimos ayuda. ¿Por qué no le pedimos ayuda? Porque nosotros podemos. ¿No es cierto? Nosotras podemos, y la mayoría que son mujeres, bueno, vos seguramente también querés, todas las mujeres decimos que podemos con todo, vos también, ¿no es cierto? Sí, aparte que eso no lo quiere decir porque, claro, y además también los hombres tienen esta carga, porque soy hombre, puedo con todo, tengo que proveer, bueno, todas estas cosas que vienen del inconsciente colectivo, ¿no? De que todos podemos con todo, no necesitamos ayuda, no. Necesitas ayuda. ¿Entendés? Entonces, como necesitamos ayuda, pedir asistencia es uno de los más maravillosos recursos que tenemos. Encima están esperando. Están esperando. Están esperando. Y algo que es muy importante es hacer esto consciente. Así como hay ángeles que nos ayudan, ¿sí? Hay de las otras cosas también. Así como hay humanos buenos, hay espíritus malos. ¿Qué puede pasar cuando aparecen las regresiones? Almas obsesoras, perdidas, mistificadores y todos estos que, digamos, están confundidos, porque no es que no son hermanos, no es que no vienen de la luz, están velados y no saben que vienen de la luz. Entonces, ¿qué hacen? Se sirven del cuerpo material que tenemos nosotros para disfrutar. Anda a tomarte una cervecita que te lo mereces, anda con esa chica o ese chico que sí, que no. Son pensamientos que son alimentados por estos seres de bajo astral, ¿sí? Vuelvo y hago paréntesis, esto solamente aparece en las regresiones de personas que están abiertas a estas situaciones, si no, no aparecen. Pero muchas veces, en medio de la regresión, donde estamos pasando una experiencia complicada, el consultante espontáneamente empieza a hablar en tercera persona, empieza a decir no porque me tiene atrapada, no me deja hablar, no me deja seguir con la experiencia. Una persona que está diciendo no porque estoy acá pescando, no sé qué, estoy todo tranquilo, no sé qué, hay algo oscuro, no puedo seguir hablando. ¿Quién no te deja seguir hablando? ¿Lo puedes ver a los ojos? No. Bueno, prestarás tu voz para que yo pueda hablar con esta entidad y así veamos qué es lo que quiere. ¿Sí? Es una forma que encuentra el alma también de darle salida. ¿Sí? Porque, bueno, según José Luis Cabuli, que es la niña que yo
no existe la posesión como el exorcista, digamos, como de ese estilo, sino que sí existe una influencia. ¿Sí? Y tanto en la doctrina espírita también se habla de esta influencia, por eso se habla de la casa mental, porque si yo no cuido la casa mental estoy dejando un huequito para que vengan. ¿Se entiende? Cada vez que yo, digamos, me meto, me sumerjo en el sufrimiento, en la queja, en pensamientos negativos, oscuros, ¿qué va a pasar? Acá es un cartel grande, luminoso, vengan acá y sírvanse de mí porque yo no sé qué hacer conmigo y no tengo poder de voluntad. Entonces estas almas, muchas aburridas, ¿sí? Porque no ven la luz, porque están aburridos, algunos son mandados por otros brujos, hechiceros, lo que ustedes quieran, pueden servirse de una persona para hacer cosas que en realidad no es propio de la esencia. Una cosa es la misión, que uno tenga que pasar por cierta situación de adicción, y otra cosa es no poder salir de eso. ¿Sí? Muchas veces se ve estas almas en penas en adicciones pegadas porque están todo el tiempo sometiendo a esta persona a esas adicciones. Entonces, cuando uno logra hablar con estas entidades, lo que ocurre es que, hablando, se entiende la gente. Son como nosotros, son personas con conflictos que quizás quedaron, como habíamos dicho, queriendo manejar un negocio, queriendo hacer algo, o que el nieto lo lleve a la casa de la costa porque le encantaba ir a la costa, entonces el chico se la pasa yendo a la costa sin saber por qué, ¿sí? Entonces, y que ellos dicen que la intención es buena. No es que yo lo ayudo, yo lo defiendo de fulano, mengano, pero en realidad toda intervención de una persona en las decisiones es negativa. Lo que viene de la luz no interviene en las decisiones. ¿Sí? Siempre que reciban algún mensaje, ya sea a través del tarot, a través de lo que sea, si el mensaje viene de la luz, te deja paz. Por más que sea duro, por más que sea complejo de entender ese mensaje, si viene de la luz, te deja tranquilo, porque no te van a dar una información que te va a hacer daño, pero estás preparado. Entonces, hay unos que catalogamos como mistificadores, ¿sí? Que son estos que bajan como si fueran falsos mesías y le dicen a uno, no, porque vos venís a salvar el mundo. Vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, y lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, ciertos personajes que enceguecidos, creyendo que eran enviados realmente, hicieron atrocidades. Y realmente eso, cuando uno lo empieza a estudiar, ¿sí? Se empieza a ver que no es tal así. Porque hay un montón de casos documentados también en el libro de Kauli, donde habla de esto, ¿no? De, bueno, ¿y vos en algún momento tuviste cuerpo? Y dice, no, yo vengo de la oscuridad, de lo más profundo, de los orígenes. Y vos empezás a investigar, empezás a hablar, y llega un momento y dices, ah, pará, sí, yo me acuerdo que tenía un padre que me pegaba y que no sé qué. Entonces, hacerle recordar a esta alma obsesora que primero no le está haciendo bien al consultante, segundo, que ahora que ya el consultante sabe que esa alma está ahí, no le va a dejar tan fácil las cosas, y tercero, que lo espera la luz para reconciliarse de alguna manera, porque en realidad no es que hay un juicio, no es que hay un juicio, ahí hiciste tal cosa y no vas a poder ir a la luz, no, ¿sí? Esto tiene que ver con la moralidad que tiene la persona al fallecer. Si una persona siente que hizo mal, no va a ver la luz, porque siente que tiene que pagar esa pena. Entonces enseguida no la va a ver, por eso es tan importante cuando fallece alguno conocido, ¿no? Algún familiar, alguien, la oración, pero no por lo religioso, ¿sí? Tiene que ver con la intención, para que puedan ver la luz, ¿sí? Porque muchas veces en esto de no tener creencias religiosas, hay gente que dice, bueno, se murió, uno pasa el duelo, pero se olvida de enviarle luz al que se tiene que ir. Y a veces, claro, y a veces ese ser está más confundido que nosotros, que estamos sumergidos en el dolor de la pérdida de esa persona. Y también la identificación de que no me dejes solo, quiero que estés acá conmigo, y esas súplicas
porque en su momento nadie puede juzgar al otro de que se aferre así. Es válido. Ahora, cuando me doy cuenta, cuando tomo conciencia de esta situación, llegó el momento de soltar. Pero no soltar de me olvido de esta persona. No. Es hacer una oración desde el corazón para que pueda ir a la luz en paz y de esa manera que me acompañe desde la luz. Porque desde la luz me puede ayudar mucho más que estando acá. ¿Qué me sirve que me prenda y me apague la luz? Ahorrarme energía si está aumentando, pero no, ¿sí? O sea, lo que nosotros necesitamos es que todos nuestros seres queridos vayan a la luz y que nos cuiden desde la luz, porque ¿qué pasa? En el momento de la reencarnación dicen, ay, pero si yo hago la intención y esta persona ya reencarnó, no, volvemos al espíritu del sol. Ese es un rayito que quedó por ahí, es un rayito que quedó por allá. No, el espíritu nunca se divide, está ahí y estará gran parte encarnado en otro ser. Pero ese que está acompañándote es energía propia de ese espíritu que ya reencarnó, pero es como si fuera un holograma de él, pero es parte de su energía. ¿Sí? Porque muchas veces ocurre que hay familias que van y empiezan a hacer regresión, porque vos hacés, yo voy, que vamos todos, que no sé qué, y aparece un abuelo en varias personas. Pero si yo ya te mandé a la luz, ¿qué onda? Ah, no, pero yo estoy en varias partes a la vez. Claro, porque son rayos de luz. Es de la misma persona, de la misma entidad, pero desperdigados por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ir recogiendo todos estos rayos para poder trabajar con la energía propia. Para que esta fuerza de voluntad, de poder dirigir los pensamientos, sea propia, que no esté turbada ni por un espíritu que noblemente nos quiere ayudar, metiéndonos ideas en la cabeza, ni con otros que nos quieren llevar a hacer cosas más feas, ¿sí? Porque el instinto primario de la persona es hacer el bien. Por más que tengamos diferentes ideologías, por más que pensemos diferente, todos queremos ser felices. ¿Sí? No es que profeso vamos a hacer daño porque somos malos. Esas personas en general están sometidas a diferentes energías que pueden ser proyecciones psíquicas de otra persona encarnada, pueden ser estas entidades, pueden ser hechizos, pactos, y eso también se trata todo en las regresiones. A veces, por ejemplo, te pongo de ejemplo Mabel, pero no todo es el tema del gato, que lo tenés como aprensión. Puede verse tranquilamente que en otra vida hayas tenido un altercado con algún gato, ¿sí? Y eso te marcó y te dejó. Yo para mí era ratón. Claro, puede ser, totalmente, puede ser, pero Sí, algo tiene que haber, porque es como ya una fobia que tiene la verdad. sobre todo pasa que hay veces que se activan, que uno no tenía problema con tal o cual animal, y de repente después de una situación entras en un ascensor y de repente, toda tu vida tomaste ascensor y de repente eso te lo activó. Es una situación en donde dices, che, ya estás preparado para esto, toma, te lo pongo. ¿Por qué? Porque es el momento para afrontarlo y para decir, bueno, lo voy a trabajar. Quizás en otra vida te volviste asfixiada, ¿sí? No, Sí, pero pasamos por tantas cosas. pasamos por sí. tantas cosas, ¿no? Por eso Lo que te quiero decir, pero ¿qué en el pasa? momento que- ¿Qué pasa? Muchas veces, muchas veces no, la mayoría de las veces, cuando ustedes habrán visto alguna película en donde hay una persona que va a morir, se va el alma se va antes. Dice, chao, besito, yo no quiero pasar por esto. Está genial, todo muy lindo, porque en ese momento esa alma no estaba preparada para pasar por esas sensaciones, emociones y pensamientos, porque también la muerte es traumática como el nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Te retira, che, mirá que no pasaste la prueba esa de la otra vida, ¿eh? Así que ahora estás un poquito más informado, que tenés un poquito más de conciencia, me parece que sería prudente que lo soluciones, ¿no? Porque, viste, si no, ¿qué haces? Atraes otra situación así, no queremos. Entonces, ¿qué queremos? Sanar para que todos estos efectos que tenemos, estos avisos que nos da el cuerpo, que nos dan las sensaciones, poderlos transitar y así irlos sanando, ¿sí? Entonces, cada vez que sanamos algo, más energía para mí.
más enfocada estoy en lo que quiero y en lo que no quiero. ¿Sí? Esa sería la función principal de la terapia. Poder tener mis riendas. Porque si no, ¿viste los carruajes? ¿Sí? Que uno está ahí manejando, pero si vos no manejas la rienda, ¿qué sos? ¿El caballo que dejo que se vayan las emociones por ahí? O sos, no sé, la carreta que también, ¿viste? Está dirigido por las emociones, no sé. No. Uno tiene que agarrar las riendas de esos pensamientos, de esas sensaciones y ver qué es lo que nos vienen a enseñar. Porque ahí, cuando después venga una situación complicada, vamos a estar más armados. Vamos a decir, esta reacción que tengo, ya sé que me está hablando de algo que me tengo que alejar de esta persona, de esta situación, me está avisando de que mi cuerpo lo tengo que cuidar, porque es empezar a prestarnos atención. ¿Sí? Bueno, básicamente es un poco a grandes rasgos todo esto que venimos hablando, ¿no? De poder empezar a ampliar el foco, poder ir sanando. Sanar no es ya sané este miedo, listo, ya está. No, el alma está trabajando todo el tiempo. Y como hablábamos del inconsciente familiar, lo que nosotros no trabajemos, lamentablemente, se va a extender, no solamente a nosotros en nuestra encarnación, porque eso sería lo de menos, porque decía, ay, bueno, yo no trabajo en mí, pero me lo llevo yo. No. Queda impactado en nuestros hijos, y si no tenemos hijos, en un sobrino, en nuestro círculo del clan de almas que viene encarnado. Entonces, todo lo que trabajemos para nosotros, lo estamos replicando en el exterior por mí. Cada vez que uno sana un poquito, ya es un montón. Es una cosa que se libera y empieza a acomodarse todo. Es muy loco. Yo las tengo a estas dos y a este que es como la familia, pero bueno, digamos que estas dos digamos, son mis hijas, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay las que somos madres, y los padres para mí también los hombres lo pueden hacer, pero hay una terapia que se llama de gestación actual. ¿Sí? Así como vamos a vidas pasadas, así como trabajamos vida actual, podemos trabajar el embarazo de nuestros hijos. ¿Por qué? Dentro de la panza de mamá sentimos los miedos de mamá, los mandatos de mamá, las presiones del papá, los mandatos del abuelo. Este chico no va a ser varón, no lo quiero. Todas esas cosas el bebé las recibe. Y esos mandatos están inconscientes. Hay algunos que puede ser que te escuchaste, que sí, porque mi mamá decía, que mi papá decía, que tal, pero eso no es exactamente como lo vivió mamá. Porque en la panza de mamá, en el cordón umbilical, hay intercambio de células. Ahí sentiste todas las emociones, todo lo que pasó. No había forma. Claro. No había forma de salir de ahí. Estabas preso en la panza de mamá. Vos podías, como todavía no estabas totalmente encarnado, irte un rato, pero después volvías y estabas ahí. Y todas esas emociones, todas esas cosas duras, las viviste. Entonces, eso también es súper rico, poder trabajar eso, poder quitar como mamá esos mandatos de tus hijos, esas creencias limitantes. Y sí, o sea, a ver, no sé si conocen mi historia, pero bueno, 14 y 15 años, ¿no? Mamá. Entonces, imagínense una niña. Que vos hiciste las regresiones. Esa gestacional fue la que quizás más te notó en vos como cosas. No. Yo lo que pasa es que venía trabajando con el curso de los milagros. Entonces yo ya venía trabajando todo eso, ya había empezado a hacer todo eso consciente, ¿no? Pero digamos, lo que sí pude ver en compañeras, porque eso sí lo pude ver más como yo terapeuta, si se quiere, porque como soy terapeuta y estudio tanto, me cuesta también a mí conectarme a ese nivel, ¿no? Con el otro recurso que yo tengo me es más fácil, pero así como lo que les digo, ¿viste? Faltan regresiones para uno sentirse totalmente cómodo, quizás a mí también todavía me falta. Pero en lo que he observado en mis compañeras y las regresiones que he hecho, es que la emocionalidad de todas estas energías que le hemos implantado a nuestros hijos, cuando las empezamos a retirar al tiempo,
empiezan a ser más autónomos, empiezan a tener ideas propias y empiezan a hacer cosas que uno quizás no hubiese hecho. Porque no, porque tenemos el trabajo, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, todas las cosas que uno como madre quiere que los chicos, ¿no?, más o menos tengan las herramientas para hacer, pero no. Si vos les retirás todos esos mandatos, todos esos miedos, los chicos empiezan a sentirse libres, por más que no les cuentes que hiciste la regresión. ¿Sí? Bueno, no hace falta que le digas, che, ¿sabes qué? Te saqué todos mis miedos. No hace falta, enseguida, porque vos vas a estar retirando esa energía. Yo hice una meditación en Instagram que era para eso, para quitar, sin decir exactamente eso, pero para quitar toda la energía que dejamos por todos lados. En una relación, en un familiar, cuando uno empieza a recoger toda esa energía, reclamo mi energía propia, que vuelva a mí, ¿sí? Y sacar todo lo ajeno, me refiero también a estas almas perdidas. Cuando uno empieza a hacer todo eso de liberarlas, traigo mi energía y alejo lo que no es propio, luego vuelvo a tener el poder de mi vida, porque si no estoy supeditada a mis hijas, a mi marido, a mi familia, a mi trabajo. Porque uno puede estar apegado a un trabajo. ¿Yo qué hago? Y soy administrativa en este trabajo hace 40 años y no tengo otra atención. Volvemos. ¿Quién soy yo? ¿La administrativa? ¿La mamá? ¿La esposa? ¿La abuela? ¿El novio? ¿Quién soy yo? ¿Soy eso nada más? ¿O hay otras realidades posibles? ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a retirar mi energía, mal puesta, porque no es que yo le dejo energía a ella y ella con esa energía hace algo productivo. Y no, ella la siente feo porque no es de ella, ¿entendés? Esa energía. Por más que sea con buena intención, si yo pongo energía en alguien, esa piba va a estar, ¿viste?, cargando mi energía acá sin poder salir de eso. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo hago un trabajo, el beneficio no es para mí sola. Tampoco lo hago con expectativas de que ellas, no sé, de repente se ganan el Nobel de la Paz. No, problema de ellas, no es su problema. Es para uno. ¿Eh? Para uno que beneficia Es para a los uno, demás. es para uno, pero de a poco ese hacer en uno repercute a los demás. ¿Por qué? Y porque quizás uno empieza a poner un poquito más de límite, entonces ya sabe que el otro no puede avanzar, que tiene que pedir permiso, que tiene que hacer esto. Entonces cuando uno empieza desde el amor, digamos, a demostrar que uno se quiere, que se valora, que pone el límite, el otro dice, uy, qué bueno, yo quiero eso. Y a mí me pasó con mi cuñada. De repente, Andrea, yo digo que ella me conoce, Andrea, hacía videos y todas cosas maravillosas. Y dije, ay, qué lindo. ¿Ves que cuando de repente podés observar en el otro algo que te gustaría? No digo que me vaya a encantar dar un montón de charlas, pero sí a través de mi miedo a hacer una pregunta en un curso, de que no podía hablar en público, estar ahí acá parada, más que sea un ámbito. Es un montón. Sí. Entonces, eso es decir, uno se empieza a valorar y empieza a transformar. Y eso es lo que es mi idea de poderles dejar esta charla y que puedan entender que más allá que sea regresión, reiki, registros akáshicos, constelaciones, todos los caminos nos conducen a una sola cosa. Es así. Y por más que, están ligados. exacto. Y por más que no sea lo más lindo, este libro lo dice así. Vos podés retrasar el camino, no pasa nada. Ese está ahí. Está en internet, está en Spotify, está en todos los medios posibles. Es medio denso, porque es como una Biblia. Por eso tiene los numeritos. Es muy denso, claro. Pero ¿qué pasa? Este es la herramienta para debilitar el ego. ¿Sí? Porque nosotros actuamos muchas veces desde el ego sin saber que estamos actuando desde el ego. ¿Y qué es el ego? Podríamos decir que es un parásito. Podríamos decir que es uno que tipo quiere que yo ahora me equivoque para después decir, ves que no estabas preparada para esta charla. ¿Sí? Son los miedos, son esas cosas que uno sin querer alimenta.
pasa? Te empieza a volar la cabeza, porque te dice que estás soñando, que todo esto que estamos viviendo es un sueño, que somos todos parte del todo. El Hijo de Dios está durmiendo en la panza de Dios. Entonces, todo este sistema de creencias de la doctrina espírita podríamos decir que está dentro de ese sueño, que los ángeles también están dentro de ese sueño, y que si uno despierta, despertamos todos, porque somos todos parte de un todo. Y eso que nos interpela, que no existen las diferencias ideológicas, las diferencias de los países en guerra y todo eso, no debería existir, porque me estoy matando a mí mismo. Cada vez que yo hago un ataque a alguien, me lo estoy haciendo a mí. Pero no por la ley del espejo, porque ojo, la ley del espejo, que tiene que ver con la proyección, ¿sí? De proyectar afuera lo que no puedo procesar adentro, que está muy bien, pero en el caso del curso de milagros, lo que te habla es que la realidad te está mostrando lo que tenés adentro. No que una reflexión, sino porque para trabajar la sombra, para trabajar eso que no somos. Yo no me identifico como una persona irresponsable, supongamos. Y entonces me irrita la gente que es irresponsable. No es responsable. Y sin embargo, hay una lucha constante para ser responsable. Porque, ¿qué pasa? Yo me desesperaba cuando no llevaba tiempo a buscar a mis hijas. Me agarraba como ansiedad, como si no pudiese permitirme llegar un minuto tarde, como si a la chica me lo hubiesen a tirar a la basura, ¿viste? Pero tiene que ver con eso, trabajar esa sombra, decir, a ver, pará, está bien que quieras ser responsable porque te molesta, pero hay que trabajar eso también. Entonces, lo que no hace el otro, me está enseñando a mí algo de lo que no quiero ser ni por casualidad, pero de eso puedo aprender, puedo hacer un equilibrio y entender que el otro actúa desde su cosmovisión, desde su inconsciente familiar, desde su inconsciente individual, del inconsciente colectivo que vivió esa persona en ese momento en que nació. Porque a veces nosotros nos vamos a juzgar a los abuelos, a los tíos, a los primos, pero esa persona lo vivió así. Y si esa persona, para uno, es un hijo, para el otro, para atrás. pero escúchame, vos podés creer que esa persona es muy mala, pero en tu película esa persona es mala. En otra película esa persona es divina. Es la misma persona, ¿eh? Y vos decís, ¿cómo puede ser que quieran a ese zángano? ¿Entendés? Porque estamos hablando desde mi sombra, desde el juzgar. Entonces, ese libro, el que habla, hay que dejar de juzgar. Hay que dejar de juzgar. Que si es flaca, que si es linda, que si es alta, que si es petiza, que si es gorda, que si se pone en top por acá y le queda el coso por acá y así. No, está bien. Voy a decir que me moleste. ¿Qué me está diciendo eso que me molesta? ¿Que yo no pongo el límite? ¿Me toman para el churrete? ¿Que voy a estar siempre para cuidar a los nietos? ¿No? O sea, hay un montón de situaciones que nos hablan, que nos interpelan, que tienen que ver con eso. Ah, mirá, esta fulana se va de viaje, hace todo esto, y yo, viste, acá... Cuidando nietos. Cuidando nietos. ¿No es cierto? Entonces es todo eso, empezar a trabajar y decir, bueno, a ver, esa persona no lo hace contra mí. No lo hace contra mí, cree que está bien. Ahora, ¿qué hago yo con eso? ¿Me quedo en la queja, en la indignación que todos nos gusta decir, porque la verdad que es una flor de Dios? No, porque eso no va a cambiar nada. Si yo me quedo en la queja, me quedo acá y estoy quejándome. Ahora, si yo empiezo a decir, no, de tal hora a tal hora tengo un compromiso y no me pueden sacar ese compromiso porque tengo que conectarme, porque tengo que ir a hacer tal cosa, porque de esta hora hasta ahora no me moleste nadie. Estoy haciendo algo. Y los demás no se pueden quejar, por eso yo ya te avisé. Yo voy a hacer esto y esto. ¿Te gusta bien? ¿Te gusta no? Ya es problema del otro. Ya el otro va a tener que hacer su trabajo. Si a mí me molesta que esta persona a esa hora se quede haciendo otra cosa, ¿qué hago yo? O me caliento la comida, o me quedo quejándome y me voy chinchuda a la cama, ¿viste?
está viendo una golpiza y tenés que salir con la emoción a flor de piel a defender esa situación, porque hay momentos que sí, pero hoy en día, con la evolución del ser humano, ese instinto ya no es tan necesario y nos queda como la ansiedad. ¿Sí? Entre animales salvajes van, se matan mordiéndose, solucionan sus temas, liberan toda la energía que tienen que liberar y ya está. Pero una persona que no puede meterse porque no puede hacer nada, se queda con toda esa energía acumulada, sin saber qué hacer. ¿Qué hacemos con eso? Hay que liberarlo. Hay terapias que son de quitar nada más. Porque a veces no podemos quitar. Porque a veces nos vemos sometidos. Porque a veces no tenemos otra opción. El otro día había un lama que yo sigo que hablaba. Uno tiene que relacionarse con las personas que le generan conflictos. Porque son las que mayor aprendizaje te dan. Ahora bien, si vos no podés, por circunstancias, tomarlo como un aprendizaje, y sí, ahí sí hacer contacto cero, aprender, evolucionar espiritualmente, y después podés volver con esa persona, pueden ser 5 años, 10 años, el tiempo que te lleve, para realmente poder conectar con esa persona desde el aprendizaje. ¿Sí? Pero es muy difícil decir, bueno, es una pareja, es un hijo, estoy en la cárcel y es mi compañero de celda. Bueno, en ese caso hay que estar en un estado mental fuerte. No puedo contra esto porque en este momento no puedo no solucionar la situación, que es raro en realidad. Salvo que estés en la cárcel y que no te cambien de compañero, ¿no? Es raro que uno no pueda hacer nada para cambiar esa situación. Pero cuando vos no podés hacer nada, ¿sí? Hay que fortalecer esta casa mental, esta paz espiritual, para poder sobrellevar esa situación sin morir en el intento. Porque situaciones que no nos van a gustar van a aparecer siempre. Un jefe, un maestro, un profesor, o un vecino. ¿Me entendés? Que exceden al control que vos tenés en este momento para solucionarlo. Entonces, está bien, me enojo, porque me enojo, reconozco que me enojo, que me da bronca, todo lo que necesiten sentir. Y una vez que ya ese sumo, que es lo que decimos en regresiones, que es la catarsis que hacemos, ¿sí? Del momento más traumático, se vive todo eso, bajo, ¿sí? Y empiezo al proceso de sanación, para poder verlo desde otra perspectiva. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, si les quemé el cerebro demasiado. ¿Se entendió un poco? No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se logran esas sanaciones, no? Porque quizás focalizo un rayito, un nudito. Sí. ¿Y después qué? Y ¿De qué forma es la sanación? ¿De qué Claro. forma se logra decir, bueno, pude atravesar, pude desanudar? Exacto. Vos en la regresión estás enfrente de una situación. ¿Sí? Vos vas a estar experimentando algo, ya sea con una entidad, una vida pasada, algo que te está generando un trauma, un conflicto. ¿Sí? Siempre se habla de que vamos a un conflicto. ¿Sí? Entonces, en ese conflicto trascendes, porque estás procesando todo, vas a ir pasándolo paso a paso. No te vas a escapar tan fácil de eso. Vas a sentir todas las emociones, que es lo que buscamos con la catarsis. Vas a liberar todas esas emociones, ¿sí? Vas a decir todo lo que no pudiste decir en ese momento, que le tuviste que guardar debajo de la alfombra. Vas a hacer esa catarsis, esa descarga de energía para agotar esa emoción. Cuando vos agotás esa emoción, después, que es lo que te decía con respecto a la armonización, vamos a recuperar este rayo de luz, si se quiere, ¿sí? Todos estos pedacitos de alma, porque en esa misma terapia vamos a ir haciendo consciente. ¿Y vos de dónde te estás viendo? Porque a veces te vas al techo y estás viendo cómo te están pegando abajo, pero vos estás en el techo, no sentís nada en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, bueno, vas a pedir a ese pedacito de alma que vuelva, que ya eso pasó, vamos a pasar esto y vamos a irnos de esa vida todos juntos. Digo, todas las partecitas
para que te pongas hacia la luz. Y ahí es donde se consigue el aprendizaje, ¿sí? También se va a hacer después una organización para volver. Con un color, se elige, se hace como si fuese una visualización para reestructurar lo que sería el aula. ¿Sí? Entonces, esa sería la sanación práctica de la regresión. ¿Sí? Después de la regresión, vos vas a estar como si fuese todavía en estado expandido de conciencia. ¿Viste? Y se genera como una amnesia después a los días. Quizás no te acordás los detalles de cómo era la situación, si quién estaba pegando a quién era el malo. No interesa. Porque vos el trabajo lo hizo tu alma. Entonces, ese trabajo que vos hiciste a lo largo de los días, de los meses, de los años, vas a empezar con esta energía que recuperaste, ¿sí? Porque es energético el trabajo, vas a poder hacer otras cosas. Y no podés decir, esto tiene relación directa con eso, pero vas a sentir como que, mirá, esto que no podía hacer, como por ejemplo hoy, que yo estoy hablando acá parada, ¿cómo me animo a hacerlo? ¿Entendés? O sea, en mi caso, que yo no podía ni hablar en el curso directamente, me agarraban palpitaciones, yo digo, dale, somos todos iguales, ¿viste? Todo el crecimiento espiritual, estamos muriendo, pero no puedo hablar el público. Entonces, empezar a destrabar cosas que de repente te encontrás haciendo otras que antes no te hubieses imaginado que podías hacer. ¿Sí? Y además, yo trato de mandar un mensajito, pero hay algo que se llama post-regresión, que es después. Y es una charla. Yo pregunto nada más porque hay gente que es más abierta, hay gente que dice, sí, no sabes, a partir de la regresión me encuentro así, hasta le adjudican un montón de cosas a la regresión que es cada uno como lo vive. Hay otros que todavía, ¿sabes qué? Siento que se están moviendo cosas, pero claro, como toda sanación, Es su proceso. es un proceso y hay caídas. Hay caídas y hay retrocesos y después ya que empecé a darme cuenta que eso es una caída que viene de esa causa, puedo tener más impulso para volver a salir. Entonces, el proceso de la sanación es muy amplio, es muy lento si se quiere, pero así como hay gente que en una regresión sale maravillada y dice, ay, mirá, me siento así, me siento así, hay otros que quizás el proceso es mucho más lento, necesitan varios. Hay gente que en realidad se lo toma como si fuera el psicólogo. Y va una vez por semana y se hace una regresión, y hay gente que viaja y se hace 8 regresiones en un día. Yo no puedo dar las horas, pero se hacen 4 a la mañana, ¿viste? Y después, o sea, hacen trabajos intensivos. De hecho, José Luis, en San Luis, daba los cursos intensivos y hacía 2 regresiones a la mañana, 2 a la tarde, durante 2 semanas, súper intensivo, ¿viste? En un retiro. Entonces, el poder de trabajar es un montón. Ahora, cada uno tiene su tiempo. No vamos a andar apurando las cosas, sí que después te empiezan a caer fichas. Y es verdad que cuando uno empieza a trabajar estas cosas, puede ser que se corra la bola y aparezcan entidades que quieran ir a la luz. Quizás no te toma toda la regresión, simplemente viene una entidad y dice, hey, esta puede llevar a la luz. Aprovecho, aparezco y quizás ni estaba infiriendo en el consultante, y sin embargo viene y dice, ¿sabes qué? Estaba acá y quiero ir a la luz y no la encuentro, y ahí se hace luz. Exacto. Entonces se pide humildemente que se abran las puertas del cielo y se lo manda a la luz. No es un exorcismo, ¿sí? Es una liberación y se insta, ¿no?, a que vayan a la luz con una plegaria que en general interviene el arcángel Miguel o cosas así, porque son arquetipos que nos ayudan a este inconsciente colectivo que todos tenemos para poder elevarnos y que sea un trayecto más placentero, ¿no? Porque obviamente si vos estás, te moriste, vas a la luz y de repente ves un señor con galera, ojos rojos, y la verdad que no suele ser, digamos, que estás en el cielo, sino que hay algo que hay que volver a trabajar. Entonces, es todo un trabajo muy amplio que se puede dar, y como dije, y lo vuelvo a repetir porque es importante, no va a salir nada
de lo que no estén preparados para afrontar. ¿Sí? Así que bueno, es un poco, no sé ni qué hora es, pero 4:25. entonces tenemos tiempo para que nos pregunten, para si tienen alguna duda en particular. Nosotros hacemos una entrevista antes de la regresión, que son un montón de preguntas. Pero ese montón de preguntas tienen que ver con empezar ya el trabajo. Porque si después concertamos la entrevista o no concertamos la entrevista, si ustedes contestan las preguntas, ya están abriendo la puerta. Porque en esas preguntas empezamos. ¿Cómo fue el embarazo de mamá? ¿Sí? ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue la adolescencia? Y ahí mismo cuando uno está escribiendo, por más que quiera filtrar la información, porque hay muchos que dicen, el contexto sí, no, blanco y negro, el alma quiere, está como ahí, dale, escribí. Quizás lo escriben todo y después borran y mandan un puntito, porque no me quieren contestar, que está perfecto. Pero ya el alma está ahí con la antena, ya está ahí con la antena queriendo decir, bueno, vamos a laburar esto, a mí me encanta que estés acá, y si, ¿qué pasa también? Cuando hay entidades a veces no te dejan ir a la regresión, porque no quieren irse. Entonces, también ese trabajo previo de empezar a poner en palabras, si ves que hay algo que te frustra, también escuchar, ¿por qué será que no puedo? ¿Por qué será que me da tanta cosa? Quizás necesitas hacer otra terapia antes, pero lo más probable es que cuando uno se ponga a escribir, que muchos psicólogos lo dicen, hay un libro que se llama Ser su propio psiquiatra, que habla de hacer este diario, ¿no? Hagamos un diario, no importa, después lo quemamos, no pasa nada, pero un diario que podamos poner, una biografía tranquila, sencilla, pero en cada momento marcante, decir, ¿cómo me sentía yo en ese momento? ¿Cómo me sentía? Y ahora en el presente, ¿cómo me siento yo con respecto a ese momento? Porque en ese momento sentí miedo, sentí abandono, sentí esto, sentí lo otro. Pero ahora yo de grande, ¿cómo me siento con respecto a ese momento? ¿Lo siento superado? ¿Lo siento que me sigue doliendo como si fuera un niño de 5 años? Entonces, hacer ese trabajo, por más que no lo vaya a leer nadie, que hay mucha gente que termina siendo bestseller, termina vendiendo un montón, porque cada vida es maravillosa y tiene sus cosas intrínsecas. Exacto. Supera la ficción, pero largamente, obviamente. No hay cosas más interesantes que la vida diaria, además, ¿viste? Tanto programa de Chimento, imagínate. Entonces, este ejercicio de escribir, de repasar, empieza a ser como el autoanálisis, empieza a ser la puerta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Al terapeuta le sirve esa entrevista? Sí, le sirve como poner un panorama, sobre todo cuando pregunta la parte de infancia, si ha tenido, digamos, visiones de alguna entidad, porque puede pasar. Entonces, uno sabe que la regresión puede llegar a aparecer, o si hay fallecimientos cerca. También es para tener, digamos, y no estar buscando todo el tiempo en la regresión. Apareció mi abuelo Titi, ¿viste? Y entonces, ¿cómo lo podemos llevar si no sabemos, ¿viste?, ningún dato del abuelo Titi, ¿no? De todas formas, se puede, no hace falta que contesten todo, pero es interesante para poder dar un puntapié para avanzar, ¿sí? Y una vez que se tiene esta entrevista, que es por mail, yo se lo llamo por teléfono, a sacar alguna duda, porque te tuviste que operar tal cosa, todo bien, que esto y que lo otro, algunas cosas así puntuales, y después se da la regresión, ¿sí? Después hacemos esa llamadita que si da para consulta, se hace consulta. Yo lo que trato es de usar todos los recursos, no solamente los de regresión, sino también la psicoterapia de un curso de milagros, que habla de esto de me perdono, lo entrego para expiar, eso sería otra charla, pero digamos, son cosas que por más que el consultante no entienda un poco, son cosas que te hacen sacar del inconsciente al consciente y eso te lo libera. Entonces, es como que yo trato de darle un marco un poco más amplio para que no quede solamente en, mira, te liberé esto, te liberé no, porque en realidad el trabajo lo hacen ustedes, yo no hago nada. Yo solamente guío, doy instrucciones y el trabajo lo hace el consultante, ¿sí? Entonces, es como para darle un marco y que tengan la herramienta si quieren, porque hay otros consultantes que quizás no resuenan con eso y directamente siguen con otra cosa sin ningún tipo de problema.
Pero muchas veces el conversar esto, de los recursos que habla el curso de milagros, hace que uno pueda terminar de soltar esas situaciones. ¿Sí? Entonces es como algo bastante amplio lo que trato de dar y que así tengan todas las herramientas en lo que es la medida de lo posible y mientras voy aprendiendo yo también de todos y cada uno de los casos, siempre va a haber algo de lo que yo aprenda. Siempre. Sí, sanamos todos, porque algo que le pasa a una puede repercutir en mí y eso es cantado. Tanto en las prácticas como en las regresiones se ha visto que los que justo nos juntamos a ver una regresión, a todos los que porque hacíamos diferentes habitaciones, ¿sí? Era un montón, y a todos los que nos tocaba ver, que no era por sorteo ni nada, sino que bueno, uy, se llenó allá, bueno, me quedo acá, todo de suerte, podríamos decir, casualidad, y todas las experiencias que veíamos, algo nos tocaba. Es como cuando constelás. Exactamente. Participás, no estás constelando vos, y resulta que te eligen justamente, sí, pero será, y bueno, está. Exactamente, porque somos todos parte de un todo. De un todo, tal cual. Y es toda una sincronicidad que se termina dando por el campo unificado. Cuando uno entra en estado expandido de conciencia, no conecta con el terapeuta como mi alumna de yoga, mi compañera de yoga, mi mamá, lo que sea, sino que conecta desde el campo unificado. Estamos conectados con la Wi-Fi universal de todos los datos. Estamos accediendo a la base de datos. Hay una que es como de los registros akáshicos, que vas al anciano archivero y vas a la biblioteca. Vas a la biblioteca, sacas un libro y vas a leer. Exactamente. Entonces, hay un montón de formas y técnicas diferentes según cada uno. En los registros pasa lo mismo. Ellos te van a decir lo que vos estés preparado para escuchar y si no lo estás preparado no te dicen nada. Exactamente. Es igual, o sea, uno tiene que dar el visto bueno a que las cosas sucedan. Bueno, una de las premisas principales del curso de milagros es: los milagros se dan en la mente que está preparada para ellos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué a fulano se le dan los milagros, por decirlo de alguna manera, y a mí no? No. Primero, en el Allan Kardec del espiritismo dice: los milagros se dan de forma natural. Que habla de las apariciones y de todo con respecto a lo religioso, católico, como quieran llamarlo. Habla de todo eso. Pero, ¿por qué habla de todo eso? Porque en realidad habla de que eso se da en las personas que tienen esa apertura para ver. Si yo, o sea, no sé, me creí, no sé, qué ejemplo podríamos decir, pero bien material. En realidad no está esto de que la gente que está muy atrapada en su mente o esto que el otro, no ve señales, no ve que y de repente llegó a hacerse Reiki o fue a hacer una revisión o lo que sea, no importa, la clase de yoga, no importa, y de repente hay una chispita ahí que abrió, que se prendió y no sé, pasó que sí, sabes que sí, me llegó una señal o vi un colibrí o vi cosas que quizás antes no veías. Lo que hablamos de los pensamientos, que yo acá lo dibujé como flecha. ¿Por qué lo dibujé como flecha? Porque en realidad el enfoque atencional puede ser sin flecha. Pero ¿qué pasa con los pensamientos? El pensamiento es una flecha. Y yo pienso en vos, el pensamiento, las almas se comunican por el pensamiento, el espíritu también. Cualquier espíritu elevado, alma perdida, se va a comunicar a través de esto, de esta inteligencia universal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero estar con una persona, pero la distancia no me lo permite porque vive lejos, porque no sé qué, yo puedo estar con esa persona. Yo puedo enviarle mi amor y estar con ella y poder sentirla, ¿sí? No importa que esté en este plano o esté en otro, ¿eh? Tal cual. No importa. Y se siente. ¿Por qué? Porque los pensamientos, como lo que estábamos hablando del espíritu, es un rayo. Están mandando un rayo a Lilian para que... ¿Cuántas veces les ha pasado? Ay, ¿sabes qué se me vino a la cabeza? Esther, llama. ¿Qué pasó? Y sí, es esa comunicación. Y a mí me pasa con los clientes, ya lo conté, pero bueno, lo vamos a volver a contar porque
me parece que es interesante. Nosotros tenemos un negocio de aeromodelismo y tiene millones de accesorios, pero millones, ¿eh? Es una cosa que es interminable. Las chicas, mi suegra no me deja mentir. Entonces, ¿qué pasa? Yo de repente estoy ordenando y por casualidad se me quedó la vista en un accesorio de todos esos. Hay un montón. Y no es una venta que ustedes me digan, ahí se vende cantidades, no. Es algo bastante específico, muy selectivo. Y al día siguiente, pedido. Ese accesorio que vi. ¿Qué es eso? Eso es así. El cliente estaba en su casa, en la computadora, viendo ese accesorio y a mí me llegó cual antenita y yo giré para allá justo, clavé la mirada ahí. Pero y si yo soy medio, todos tenemos la capacidad de ahora que la podamos trabajar es una cosa y que no es otra, que no le demos pelota es otra. Pero yo ya empecé a aprender. Cuando yo digo, ay, me falta un Jorge Newbery, me obligo a hacerlo porque sé que después voy a tener esa oferta. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo pasa con los seres queridos, lo mismo pasa con la energía cuando lo ponemos en algo negativo, ¿sí? Ahí nos va a traer el universo todo el tiempo cosas para reforzar esto que nosotros estamos pensando. Y es difícil cuidar la casa mental y los pensamientos en bucle, porque a veces hay temas químicos, ¿sí? A veces nos pasa que el cerebro se dispara y tiene pensamientos erróneos, ¿sí? Y eso es un trabajo, es una prueba aún más fuerte, porque cambiar algo químico, ¿sí? Como puede ser un psicópata, una gente más compleja. Entonces, para poder cambiar esa psique es mucho más difícil. Pero mientras nosotros empecemos de a poquito, no te digo que se vaya a reestructurar enseguida una persona con ese patrón psicológico, pero mientras que una persona tenga la intención, por más patrón psiquiátrico que tenga la intención de salir de eso, ya el organismo lo empieza a acusar. Porque ¿qué pasa? Lo mismo que dice el curso de milagros. ¿La esquizofrenia? Ahí, ahora avanzamos ahí. ¿Qué pasa? El curso de milagros dice que el cuerpo no puede enfermar. La que enferma es la mente. ¿Sí? Con los pensamientos imparte, o sea, estamos hablando, ¿ves? Viene el perispíritu con el espíritu y se encarna en la materia, ¿sí? Pero toda esa energía vital, que es la que empieza a fallar, es la que genera en el cuerpo enfermedades y cosas. Si yo recupero toda mi energía, mi cuerpo va a estar funcionando mejor. Ahora, si yo tengo desperdigado por todos lados la energía, esto es como una máquina. Si yo le estoy dando, en vez de 220, le estoy dando 10, y apenas va a prender una lucecita quizás. Vos sabés más del colegio técnico, pero bueno, se entiende a lo que voy, ¿no? Que, entonces, cuando sucede la muerte, se retira toda esa energía del cuerpo, ¿sí? Y con respecto a la esquizofrenia que decías vos, nosotros lo que hacemos es, principalmente con esta entrevista, ¿sí? Se pregunta si hay algún tema que uno tenga que saber, porque también pasa que hay gente que escucha y de repente le dan un medicamento y deja de escuchar, ¿sí? Deja de escuchar a alguien que le venía diciendo estoy acá. La mayoría de los esquizofrénicos, y yo conozco una chica, ven. Bueno, ven o escuchan. Y también es como que se los hacen callar un poco también, ¿no? Porque es que hay terapeutas que trabajan en el borda, pero no pueden aplicar esta técnica porque van presos, ¿sí? Es así. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona la logran estabilizar con medicamentos, porque obviamente esto no reemplaza la medicina, ojo, esto es, ustedes, ni siquiera el psicólogo, es una herramienta más. Uno no puede dejar un tratamiento psiquiátrico ni psicológico porque voy a hacer terapia de regresión, porque me dijeron que es recopado, me va a reír, no. ¿Por qué? Porque yo te voy a recibir, vamos a charlar, podemos hacer los trabajos que quieras, pero necesitas un apoyo. ¿Por qué? Porque todavía no estamos iluminados, como para decir no necesito un ibuprofeno si no te duele la cabeza. Todavía no tenemos ese manejo del cuerpo como para decir
con una meditación yo me saco el dolor de cabeza porque sé conectarme a cada célula de mi cuerpo para poder descongestionar lo que me está haciendo doler. Todavía no. Por lo menos en mi caso no. Si alguno ya se iluminó, me avisa. Pero digamos, por ahora nos servimos de los elementos que tenemos. Hay una serie en Netflix que lo cuenta. Sí, de ese que quedó parapléjico, creo. Que logró curarse. Sí, logró curarse, exactamente. Es maravilloso, pero bueno, él logró, visualizando, con tomografías, con cosas, él se hizo todos los estudios, Visualizó su dolor. porque además era médico. Si no, no me acuerdo. Sí, empezó a visualizar y Visualizó su dolor y con eso logró. exacto, empezó a reestructurar, que le decían que no iba a volver a caminar. Yo creo que todos tenemos el poder, el tema es cómo trabajarlo y cómo hacerlo. Exactamente. O sea, no es fácil. No es fácil porque esta persona tenía la posibilidad, porque obviamente no tenía que trabajar, porque digamos tenía un buen pasar económico y podía dedicarse, porque la cantidad de horas que usó de meditación y todo, realmente es como si fuese un retiro espiritual muy Igual realmente cuando comprometido. vos focalizás en algo y el universo te va a asistir y te va a dar el bienestar económico, te va a dar todo. Está bien, porque pero vos realmente te dediques a eso. justo esta persona contaba con todo eso y no tenía de hacerlo. Y lo que le pasó a esta persona lo marco como especial porque justo se dio en unas circunstancias que no había, digamos, una contrapartida fuerte, porque si no podríamos decir, ay, ¿por qué no hiciste todo ese trabajo a uno que quizás tuvo que afrontarlo desde otro lado? Esta persona tuvo la bendición, ¿no?, de que ya su conciencia estaba preparada para afrontar. Y era médico, por lo que tengo entendido, y él se hizo todos los estudios para ver, y visualizaba sus tomografías, sus resonancias, todo, para ir con ese mapa mental donde estaba la lesión a sanar. Es como Reiki cuando uno hace la imposición de manos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo mando la intención y sé por dónde, porque no es, me voy a sanar así a sano, porque el tipo sabía dónde tenía que sanar y cómo, qué era lo que tenía que reestructurar, lo puedes lograr. Ahora, volviendo al tema de las personas que ven, ¿sí? Cómo diferenciar lo que es mediunidad y lo que es realmente un problema químico, ¿sí? Porque muchos psiquiatras dicen, si yo te doy este remedio y lo dejas de ver, no sos médium, ¿sí? Pero muchas veces siguen viendo o sí les apaga porque les pone como un velo este medicamento y no ven, pero no quiere decir que no sean afectados por esas entidades. Entonces, ¿se puede trabajar terapéuticamente? Sí, porque es importante que una persona con un diagnóstico o que sospecha de ese diagnóstico es que en el transcurso de la regresión pueda seguir órdenes e instrucciones. Porque si vos tenés una persona esquizofrénica que se trepa por las paredes, que hace esto, la verdad que va a ser muy difícil poder acompañar a esa persona a esa sanación, ¿sí? En cambio, si la persona puede seguir como los niños también pueden hacer regresiones, siempre y cuando se puedan seguir instrucciones y también se los aborda de una manera un poco más lúdica, ¿sí? No es tan heavy, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre que una persona pueda seguir las instrucciones, perfecto, puede acercarse e intentarlo. De hecho, como decía, en el curso hay asistentes que son médicos psiquiatras y que trabajan en el Borda, y sin embargo, dentro del Borda no pueden, porque no se les permite, ¿sí?, realizar, pero por afuera, sí. Pero porque no hay suficiente evidencia científica de que eso sea lo que a la persona le pasa, porque también hay componentes químicos, porque esto te lo cambia. Entonces, vos haces una tomografía o una resonancia y vos ves que hay un cambio cerebral, pero es lo que venimos hablando, no somos el cuerpo. Estamos usando el cuerpo para manifestarnos. Y entonces los pensamientos, las entidades modifican toda esta materia que tenemos, ¿sí? Entonces, obviamente, se puede implementar y de hecho, Brian Weiss, con hipnosis, después hay terapias
hipnosis prácticamente con Erickson. Hay un montón de terapias que se usan y que han tenido beneficios, pero como no es una terapia donde homologada, digamos. Sí, homologada, en realidad está bastante avalada, porque realmente que hoy en día hay por todos lados. Pero no desde la medicina como una técnica médica. O sea, Sí, no, como técnica, tal, no como podés ir técnica- a buscar una regresión. O sea, y No, pero tengo conocimiento que igual hay algunos lugares que hay enfermeras. está bien, pero no es lo mismo. No, que no está avalado, no es lo mismo, pero hoy en día vos ves que las enfermeras o que los pacientes o algo piden y se hace. Sí, se hace, Pero no es está algo contemplado. claro. Pero ¿por qué no está contemplado? Por esto que hablábamos al principio. Las experiencias son mandatarias. Y si el tipo te dice que es un extraterrestre, que hay, ¿no? Porque no podemos ser tan inocentes de creernos los únicos en la Tierra, ¿no? Que es un extraterrestre de color verde que viene acá y dijo Hong Kong o alguna de esas cosas. Bueno, ¿qué pasa? Vos, si lo pones a nivel médico, No, ya está, queda internado en el ¿por qué? Imagínate que si tapan todos los de los extraterrestres, ¿cómo lo van a tratar al pobre muchacho que dijo que lo abducieron? ¿Entendés? Entonces, todavía eso no está preparado, pero también nos da el beneficio de que no sea tan reglado. Porque si fuese avalado médicamente, ya estaríamos en diagnósticos, en cosas en donde nos estarían etiquetando y nos estarían identificando con algo que no somos, porque esa experiencia, está bien, nos pertenece de otra vida, de otro momento, lo que sea, pero ya hoy no somos eso. Si a cada instante somos otro, ¿sí? Entonces, esto de que no esté avalado por los médicos ni por ejemplo, los cursos, ¿viste? La discusión que decíamos entre los compañeros, ¿no? ¿Quién te evalúa? ¿No? Nosotros tenemos 12 prácticas y 185 horas de clases, un montón. Prácticas como consultantes y como terapeutas. Pero ¿quién te evalúa si vas a ser buen terapeuta o no? Y la verdad que no te evalúa nadie. ¿Pero por qué no te evalúa nadie? Porque no puede estar avalado por el Ministerio de Educación esto. ¿Sí? Obviamente va a haber mejores o peores terapeutas. Pero, volviendo, al que caigas va a ser el indicado para vos. Porque por más que no haga todos los pasos y no tenga la técnica arreglada, esa es la experiencia que necesitabas hacer. ¿Sí? Porque eso que te genera ese terapeuta puede ser que no te guste, puede ser que... pero es lo que necesitabas en ese momento. Lo mismo en el libro de los mediums habla de cómo identificar tanto los mensajes de la luz como de la oscuridad, cómo identificar si uno es medium, si no es medium. Hay un montón de información hoy en día que tenemos que aprovecharla para conocer, para saber y perder el miedo. Porque esto no es que yo lo voy a agarrar, lo voy a hipnotizar, ya está, le saco todos sus problemas y mañana no es así. Esto es una conversación entre dos, no pierdan la conciencia en ningún momento, ¿sí? No es como los shows que lo ponen hecho tablitas, no es así. Es una conversación entre dos en estado expandido de conciencia donde se pide asistencia, ¿sí? A nuestros queridos ángeles de la guarda o al que ustedes sientan que le pueden pedir, ¿sí? En mi caso es el Espíritu Santo, y de esa manera vamos sanando para el beneficio de todos los involucrados. ¿Cómo le pega a cada uno? No importa. Vos no te estás preocupando porque querés solucionar la relación con fulano o con vengano, sino es el beneficio de todos, ¿sí? Entonces, cada cosa va a ir repercutiendo y mejorando, y a veces los cambios no son fáciles. Nunca son fáciles. Porque Nunca son fáciles. agarrar y poder tomar las riendas y decir, El paso más difícil es el primer paso. exacto. Después que diste el primer paso, ya está, ya tenés casi la batalla ahí ganada. Por eso. Pero bueno, esto es una invitación a que tomen la decisión, si es que quieren, si es que les resuena, o que el día de mañana la tomen, a iniciar
a empezar. Porque en realidad la terapia de por sí no soluciona nada. Ni el miedo de los gatos, ni la asfixia. No es así. ¿Por qué? Porque si yo no quiero salir de esa identificación, porque yo me siento cómoda, porque entonces todo el mundo tiene que guardar el gato. Bueno, pero no es con este ejemplo en realidad, sino con todo. ¿Qué pasa? Si yo dejo de ser la mamá, la administrativa, dejo de ser esa porque estoy haciendo un cambio, voy a tener que ser otra cosa. Me voy a tener que volver a conocer. Uy, qué embole, y ahora tengo que conocer qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, si quiero poner este límite, si tengo las ganas de poner este límite o no. Pero entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas que venimos a sanar, este dolor, esta cosa de acá, esto que no sé, siento que alguien me habla, no tiene ningún sentido si yo después no refuerzo mi fuerza de voluntad. Porque la armonización, como contaba Tadeo, ¿qué hacemos? Reforzamos la fuerza de voluntad. Cuando hay una entidad, hay una oración que se dice yo soy yo, profundamente yo, en mi cuerpo físico, en mi cuerpo vibratorio, mando solo yo, tiene todo un sistema que es para realmente esta aura que tenemos esté fortalecida, ¿sí? Y que podamos a partir de ahí avanzar, ¿sí? Entonces, lo mismo cuando recibimos una lanza en nuestra vida, ¿no? En la armonización también se sana esa parte para que no esté dando efectos todavía y así podamos estar con las mejores herramientas para salir adelante. Y bueno, eso es lo que decía con respecto a la identificación. Si yo me considero que soy una persona que siempre me dolió el lado izquierdo y no quiero salir de esa identificación porque saben que no puedo levantar peso porque me duele el lado izquierdo y yo soy yo y mi lado izquierdo que me duele, que voy caminando media renguita, me identifico con... lado me duele y yo. Claro, entonces ¿qué pasa? ¿Quiero salir de esa identificación? Hay casos en donde... Hay casos que en regresiones una persona que quizás estaba cobrando una asignación por discapacidad, algo no muy grave, se termina curando, ¿no? Y pierde la asignación por discapacidad y hay un conflicto ahí grande y de repente, de golpe por se vuelve a tener la discapacidad. Porque claro, era yo y mi discapacidad. ¿Se entiende? Entonces, no estamos hablando que esto ni es magia ni es nada, sino que es una manera de relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestro sentir y con nuestros pensamientos, que es lo que tenemos que venir a agarrar la rienda de ser unas cadenas pesadas. No son livianas. Y cuando vuelvo y me caigo en el ego, en todos esos pensamientos negativos, me doy cuenta que eso es un montón ya darse cuenta. ¿Me doy cuenta? Me perdono porque me estoy haciendo daño y vuelvo a ver qué está pasando. ¿Qué me pasa? Que estoy así tan enojada, que qué pesado este día, bueno, voy a caminar. Y ahí ya cambiaste, porque la emoción es eso, es una chispa que si yo le doy de comer, estoy haciendo un asado. Te envío un asado para 90 personas, 100, porque ¿viste? Empezás a dar manija y... No. En cambio, cuando esa emoción la ves y dejas que se consuma, no hay más nada, pasamos a otra cosa. Así que bueno, muchas gracias. Obviamente me había escrito un montón, que no dije, Es así. pero es un montón. Está perfecto. Era lo que tenías que decir. Sí, pero bueno, digamos que la intención, no sé, ¿ustedes cómo lo recibieron? Sí, Muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno como lo transmitiste. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, por tomarse el tiempo, por cortar el sábado. Así que bueno, por aguantar la siesta.